entonces Juan 4, del 1 al 42. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La samaritana le dijo, «¿Y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad y les dijo a los hombres, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde Jesús estaba. Mientras tanto, con ruegos los discípulos le decían, Rabí, come. Pero él les dijo, para comer, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se decían unos a otros, ¿alguien le habrá traído algo para comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Acaso no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que siega. Porque en este caso es verdad lo que dice el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron. Otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que su testimonio decía, él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos y él se quedó allí 2 días. Y mucho más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Qué historia más extraordinaria, ¿verdad? Como se los anticipaba al principio, yo sé que muchos la hemos leído, pero hemos encontrado cosas valiosas ahí. Y para mí creo que lo que más me causa impacto de este pasaje es que un encuentro con Jesús lo cambia todo, ¿verdad? Ustedes cambia ese entorno, mentalidad, ambiente, forma de conversar, forma de creer.
Y es que en esta historia Jesús está viajando desde Judea hasta Galilea y pasa por esta ciudad de Samaria. Los judíos normalmente evitaban pasar por Samaria porque había una hostilidad histórica y un conflicto ahí que tenía esa complicación, pero Jesús no sigue esas normas. Y es que este gesto de Jesús de hablar con esta mujer rompe 3 grandes barreras. Una de ellas, las barreras sociales, porque los judíos no hablaban con los samaritanos. La segunda barrera es la de género, porque si ustedes notan ahí, se acercan los discípulos, estaban sorprendidos de que él estuviera hablando con una mujer, porque era inapropiado que un hombre hablara con una mujer en público. Y la tercera barrera es la religiosa, porque la mujer samaritana representaba en ese momento una cuestión de creencia religiosa muy diferente a la de los judíos. Y Jesús se salta la barda, ¿verdad ustedes? Y empieza a hablar con esta mujer y a contarle tantas cosas. Y el pasaje, esta lectura termina diciendo, y muchos creyeron por el testimonio de lo que esta mujer dijo acerca del Mesías. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Y digo, debemos de ponerle atención a esos encuentros con Jesús que son verdaderos, que son reales, que nos hacen de verdad cambiar todo lo que nosotros creemos. Y nos da una esperanza, que creo que ese es el mensaje central. Sí, y es interesante porque ese encuentro, como usted dice, cambió la vida de esta mujer que en los parámetros sociales de esa época, incluso de los nuestros, hubiera sido alguien que nosotros hubiéramos dicho, esa sí no merecía, pues, o sea, ella sí no merece encontrarse con Jesús, o sea, ha tenido una vida bastante, ¿qué sería? Complicada, ¿verdad? 5 maridos y con el que estaba no era mujer, era una religión no apropiada, estaba haciendo algo que no se hacía a esa hora, o sea, ella estaba rompiendo todo lo que hubiera dicho, merece que Jesús se acerque. Porque muchas veces asociamos la salvación con es que se portó bien o es que hizo lo necesario para obtener ese encuentro con Jesús que usted dice que cambia la vida. Meritocracia. Ella merecía esto o no merecía esto. De hecho, cuando ella le dice, pero ¿y tú por qué me hablas a mí? O sea, muchas veces pareciera arrogancia, pero en un sentido decía, ella no se veía merecedora de que ese hombre judío, rabino, se estuviera dirigiendo a ella. O sea, ella de una manera estaba diciendo, yo no merezco esto. Y muchas veces esa es la forma en la cual cuando Jesús se acerca a nosotros, o decimos no necesitarlo, o creemos no merecerlo. Y me gusta porque Jesús, tal vez lo que quería sumar a la importancia de los encuentros con Jesús es la intencionalidad en la forma en que Jesús se acerca a ella. Él traspasa todas esas barreras que usted ya nos dijo, él lo sabía, estaba quedando mal con mucha gente, incluidos sus discípulos. Pero él intencionalmente reta los paradigmas de la mujer, de toda la gente que lo estaba viendo, y se expone y la lleva a hacer una reflexión, la lleva a cuestionarse en qué creía y cuáles eran las acciones que estaba teniendo en cuanto a su vida. Y eso es lo que hace un encuentro con Jesús. Jesús no nos viene a decir todo lo malo que hacemos, sino que utiliza las malas decisiones para llevarnos a reflexionar y a buscar creer en lo que Él sabe que nos va a llevar a esa vida eterna. Entonces es impresionante esta historia. Uno podría pasar, bueno, siempre decimos lo mismo. Yo creo que usted oye el programa y nos oye repetir la misma cosa. Pero es que Jesús es tan impresionante como ese encuentro que Él intencionalmente propició generó un cambio no solo para la mujer, sino para toda una comunidad. Es bien interesante porque, como decía Evelyn, esa intencionalidad, porque incluso la ruta que tomaron no era la ruta más corta. Ni conveniente. O sea, ni conveniente. Pero Jesús, con esa intencionalidad que lo caracterizaba, y me gusta el término y la estrategia para poder alcanzar a esta mujer, tomó esas decisiones. Porque todo fue planificado. Tomar esa ruta, llegar a esa hora, llegar a ese pozo, que sus discípulos se fueran a comprar comida. O sea, todo se dio, todo se propició, pero no por suerte, sino porque Jesús de manera intencional y estratégica lo planificó así. ¿Sabes qué pienso yo respecto a eso? Perdón que te interrumpa, es que los discípulos han de haber dicho, solo dejamos a Jesús solo un rato y ya se avería. Se la complicó. Sí, hombre. Esa era una de las características que uno ve de Jesús en los evangelios, y es que nadie sabía qué esperar cuando estaba con él. Yo siempre pienso en las mañanas, los discípulos de haber sido así como, bueno, ¿y hoy a ver, ¿qué va a pasar? O sea, hoy ¿con qué nos va a salir? Y ese es Jesús. Ese es el Jesús que no se rige a lo que nosotros creemos, a lo establecido, sino que toma estos riesgos y es eso. Y se toma de manera intencional una vez más esta
decisión de poder alcanzar a esta mujer así como lo hizo con nosotros. Porque si nosotros pensamos en esta historia y la traemos a nuestra vida, nosotros podríamos decir, ala, Jesús hizo lo mismo conmigo. O sea, fue igual de intencional, usó estrategias específicas para poder alcanzarme y poder presentarse a mí. Pero fíjense que me llama muchísimo la atención porque ella está hablando con él, ya sabe que él es judío y que no debería estar hablando y todo. Pero cuando se refiere a él, ya lo llama de alguna manera, le llama Señor. Y es bien interesante porque Señor no era un nombre que se le daba a cualquiera. En realidad, para decirle Señor a alguien, le estaba diciendo, reconozco tu posición, reconozco tu autoridad, reconozco que eres quien manda, reconozco que tú eres verdaderamente el mero, diríamos, en nuestro contexto. Y me recuerda mucho lo que pasó con Pablo. ¿Se acuerdan que cuando Saulo tuvo el encuentro con Jesús, en el momento que se dirigió a Jesús, de una vez, o sea, cuando cae, le dice, ¿quién eres, Señor? Y lo mismo pasó con esta mujer. Cuando se refiere a él, le dice Señor, y fíjense que se lo repite 3 veces durante la conversación. Entonces, tal vez no sabía exactamente quién era, porque Jesús le explica quién es, pero de una manera u otra, ella en ese encuentro se dio cuenta que Jesús era el Señor. No era solo nosotros ahora usamos Señor para decirle a cualquier persona el Señor. No. Ella estaba reconociendo que Jesús era alguien especial y que tenía lo que ella necesitaba. Y por eso fue que le llamó Señor. La verdad es que la historia es genial, cómo se desarrolla, es impresionante y literalmente podríamos hablar horas al respecto, ¿verdad, Néstor? Sí, la verdad es que sí, es una historia, yo creo que muy retadora y nos muestra la gracia, lo que hablábamos, y me gustaba cómo hablaba Evelyn de esa intencionalidad de Jesús, porque incluso dice en los primeros versículos, en el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. ¿Cómo así que era necesario, verdad? Si al contrario se trataba de evitar, no era que Jesús tenía una cita y que tenía que llegar rápido, porque vemos que se quedó varios días ahí con ellos. Entonces, y tengo un comentario aquí de Morris y dice, su ruta de Jerusalén a Galilea pasaba por la región más allá del Jordán. Esto era considerablemente más largo, pero evitaban contacto con los samaritanos. Los que no eran tan estrictos atravesaban Samaria. Pero cuando Jesús dice que necesitaba pasar por Samaria, la necesidad no era debido a arreglos de viaje ni necesidades prácticas, sino la necesidad de las personas de conocer a Jesús. Y así es Él, de intencional, para Él es una necesidad acercarse con nosotros. Para Él es una necesidad tener esos encuentros intencionales, provocarlos, hacer como que tenía sed. Lo voy a decir así. Jesús no tenía sed, pues. Él estaba solo sentado ahí, tranquilo, ¿verdad? Y hace esas preguntas, porque yo me encanta lo que dice Ricky, cómo Jesús arma todo. Le empieza a preguntar, ¿me puedes dar agua? Pues genera una conversación que de cierta forma era hasta innecesaria, ¿verdad? Pero empieza y me das agua. ¿Y tú por qué me pides agua? Y ustedes, y otra cosa, algo que me impactó de eso es cuando Jesús se presenta en el verso 25 y 26. Le dijo la mujer, yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir y cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ustedes, pocas veces aparece Jesús tan claro diciendo, porque oye, leyendo, si usted está con nosotros en el Afilando la Espada, estamos leyendo los evangelios, y cuántas veces los fariseos, los escribas se acercan a Jesús y le dicen, bueno, tú eres el Cristo, dinos. Cuando lo arrestan, lo llevan y todo el mundo le pregunta y Él se queda callado. Pero aquí, verso 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Habla ustedes. Yo me emociono porque cuántas veces Dios se presenta a nosotros. Dios hace cosas intencionales. A veces, como dice Oseas 2:14, la llevaré al desierto para hablarle tiernamente. A veces nos tiene que llevar a ciertos lugares porque Él quiere presentarse a nosotros. Él quiere tener esa relación con nosotros. Y regresamos a los premios. No porque lo merezcamos. Los samaritanos eran mestizos, no lo merecían. Pero por la gracia y la misericordia de Dios lo merecemos. Y es que ese encuentro con Jesús, miren, cambia todas las perspectivas humanas, nos sorprende, decíamos al principio, y también nos deja una enseñanza, nos deja el que Jesús llega de manera intencional y su misión universal es poner a disposición de todos
ese acuerparlo, ese jalarnos, decirnos, me perteneces, puedes ser parte de esto, aun cuando hayamos sido rechazados por la sociedad, por las condiciones, por qué sé yo, porque no tenemos pelo, barriga, por muchas razones podríamos ser rechazados, pero ese encuentro con Jesús nos hace ser parte de su familia y nos hace crecer. Por eso hoy yo quisiera que pudiéramos juntos acercarnos al Señor en este miércoles, que pudiéramos decirle, Señor, estoy aquí delante de tu presencia. Y Evelyn, ¿podrías orar junto con la audiencia para que todos podamos sentir que ese encuentro con Jesús nos cambia? Claro, claro. Señor, hoy nos acercamos a ti como lo hizo la samaritana, Señor, no merecedores, quizás con vidas hechas pedazos o quizás con vidas aburridas que parecieran no necesitarte, pero hoy, escuchando esta historia, Señor, nuestro espíritu está respondiendo y nos ponemos delante de ti y te decimos, queremos de esa agua viva. Jesús, recíbenos, por favor, recibe nuestra genuina arrepentimiento, nuestra verdadera necesidad de tener ese encuentro maravilloso contigo que transforme no solo nuestra vida, nuestra comunidad, sino nuestras generaciones. Señor, rendimos a ti nuestra voluntad, nuestros pensamientos, las creencias que hemos tenido hasta este momento. Te pedimos que tú nos abras los ojos a la verdad y que nos des de esa agua viva para que de nuestro interior salten agua para vida eterna. Te damos nuestro corazón, Señor, nuestra voluntad, nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Y sabe, siempre lo invitamos a que se una a este segmento Afilando la Espada. Es una lectura de la Biblia donde nosotros podemos tener ese encuentro con Jesús. Y estoy seguro que probablemente no sea ese encuentro de manera presencial, pero a través de su palabra, ese encuentro con Jesús, esa voz de Dios hablándonos a través de la Escritura, estoy seguro que cambiará nuestras vidas. Así que agradecemos mucho su sintonía y recordamos que usted puede comunicarse con nosotros al 3043-8888. Envíenos qué es lo que más le ha encantado de el unirnos a la Escritura y sobre todo en este segmento, las parábolas de Jesús. No te mereces el premio. Y ya que tengo unos segunditos ahí, les voy a contar yo mi historia, que al principio la contaron. Fíjense que yo, cuando estaba más jovencito, fui escogido para las Olimpiadas de Ciencias. No sé si se recuerdan, sí. Mis amigos acá, pues yo fui escogido para participar, fíjense, y fui escogido en matemática, pues era hijo de un matemático, entonces tenía que tener esa habilidad para poder participar. Entonces, había ciertas normas para poder uno llegar hasta cierta etapa y yo gané la primera etapa, que era muy sencilla, gané la segunda, que tenía un poquito de complicación, la tercera, la cuarta. Y cuando llego a la que era la elección nacional, yo sabía que me iba a quedar ahí, porque iba a competir contra los colegios y escuelas que eran muy buenas para eso. Entonces yo nada más dije, bueno, a mí, yo sé que aquí me quedo. Y cuando estaban anunciando los primeros lugares, Rubén Elías, dije, no puede ser. Y todavía me acerco yo y les digo, miren, ¿están seguros que soy yo? Les dije, ¿verdad? Y se quedaron viendo y me dijeron, sí, aquí estás. O sea, no tengo el mejor promedio, pero sí estaba dentro de los ganadores. Cuando paso y nos dan unos 10 segundos para hablar, me preguntan, ¿y cómo te sientes al respecto? Pues realmente todavía no concibo que sea yo el que esté aquí parado ganándome este premio, ¿verdad? Y sabes lo que te espera, que vienen ahora las finales, me dijeron, ¿verdad? Y yo les dije, sí sé lo que, pero ahí estoy seguro que me voy a quedar. O sea, no estaba convencido desde el principio, y es que eso es lo que Jesús nos da a nosotros, ese privilegio de ganarnos algo, de ser parte de ese premio que aunque no nos lo merezcamos, por su gracia y por su amor, es que nos da ese regalo. Así que lo invitamos a que no se desconecte con nosotros. Vamos a ir a un pequeño corte y de inmediato regresamos para que sigamos acá en esta aventura de conocer al Señor. En cada palabra de Jesús hay una verdad que transforma. Historias que parecen simples, pero que esconden tesoros eternos. Descubramos las parábolas de Jesús. Leamos entonces una parábola acerca de la justicia y la gracia. ¿Alguna vez has pensado en el contraste entre Judas Iscariote y el ladrón en la cruz? La diferencia entre estos dos hombres no podría ser más grande ni podrían haber finalizado sus vidas de manera más distinta.
Judas fue un discípulo del círculo más cercano de los 12. Predicó, evangelizó y ministró. El ladrón en la cruz, por el contrario, era un criminal de carrera, un malhechor lo bastante peligroso como para haber sido condenado a morir en la forma más lenta y dolorosa de pena capital conocida. Pero al ver a Jesús morir en silencio, el criminal endurecido tuvo un notable cambio de corazón. Literalmente, en los últimos instantes de su vida terrenal, confesó su pecado y pronunció una sencilla oración. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese mismo día entró en el paraíso vestido de justicia perfecta, libre de toda su pesada culpa y completamente redimido por Jesús. Si es posible perdonar a un hombre de forma tan completa en los últimos momentos de una vida llena de pecado, ¿no sería también posible que un acto de traición como el de Judas fuera cancelado o mitigado por las buenas obras que realizó durante los 3 años en que siguió a Jesús? Primero, debemos de tener en cuenta que todos somos totalmente indignos. Nadie merece el favor de Dios. Todos somos pecadores, culpables, que no merecemos más que la condenación. Ningún pecador tiene derecho a reclamar la bondad de Dios. En cambio, Dios tiene todo el derecho de mostrar misericordia y compasión a quien Él quiera. Las personas que protestan porque Dios es injusto al mostrar gracia a quienes menos la merecen simplemente no entienden el principio de la gracia. Todos necesitamos con urgencia la gracia y la misericordia. Además, debemos entender que la misericordia de Dios nunca debe considerarse como una recompensa por las buenas obras. El cielo no es un premio para quienes lo merecen. La gracia es por definición inmerecida, pero no es injusta. Nadie puede exigirle nada a la misericordia de Dios. Podemos ver esa idea claramente en la parábola de los obreros de la viña, presentada en Mateo capítulo 20, versos 1 al 15, donde Jesús narra una ilustración de estos principios. Y nos dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora 3:00 del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas 6ª y 9ª e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibirán lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Cuando este señor pregunta, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Indica que el dinero pagado a los trabajadores les pertenecía. Se le llama el señor de la viña porque era una finca de tamaño considerable al requerir tantos trabajadores para ayudar con la cosecha. Era un hombre de gran influencia y riqueza. Las multitudes que escuchaban a Jesús estaban muy familiarizados con los viñedos. Vastas regiones de Israel estaban cubiertas de vides bien ordenadas que crecían en terrazas. La tierra de Israel cuenta con 2 tipos principales de tierras agrícolas, llanuras y laderas montañosas. Las áreas planas eran usadas para cultivos de granos o el pastoreo de ganado, y las laderas empinadas se preparaban en terrazas para las plantaciones de viñedos. El versículo 1 dice que el propietario salió temprano en la mañana, sin duda antes de las 6, cuando comenzaba la jornada laboral de 12 horas. Fue muy generoso al ofrecer 1 denario completo por un día de trabajo. Y ponga atención a esto, un salario honorable superior al que normalmente recibían los jornaleros por mano de obra no especializada. Naturalmente, el grupo que comenzó temprano aceptó sin objeción y se puso a trabajar.
A la tercera hora, o sea, a las 9 de la mañana, volvió al mercado. La parábola no retrata como un hombre amable y generoso, no abusivo, lo retrata como un hombre amable, generoso, no abusivo ni explotador. Tal vez ni siquiera necesitaba más trabajadores, pero sintió compasión por su necesidad. Volvió también cerca de la sexta y novena hora, o sea, al mediodía y a las 3 de la tarde, buscando a todo el que pudiera trabajar en su viña. La jornada casi había concluido cuando el versículo 6 indica que volvió cerca de la hora 11, es decir, a las 5 de la tarde. En cualquier lugar imagino que termina la jornada laboral, ¿verdad? A solo una hora del final aún encontró hombres esperando. Eran persistentes. Habían estado todo el día buscando trabajo y aún no se rendían. No debemos de perder de vista que el grupo de las 6 de la mañana estuvo muy contento con la oferta inicial de un denario. Comenzaron la jornada con buen ánimo, encantados por la generosidad del propietario. Él les ofreció más de lo que podían esperar. ¿Qué cambió entonces su actitud tan drásticamente? Que alguien menos merecedor, según su criterio, fue tratado con igual generosidad. Al instante se sintieron maltratados, envidiando la suerte del otro. Su gratitud se convirtió en amargura y resentimiento. Miremos ahora el contexto inmediato de la parábola. Tanto el prólogo como el epílogo repiten un mismo proverbio, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Qué significa esto? En una carrera, la única forma de que los últimos sean primeros y los primeros últimos es que todos crucen la meta al mismo tiempo. Todos empatan. Ese es precisamente el punto que Jesús ilustra. Todos, del primero al último, recibieron por igual la generosidad del dueño de la viña. Y miren ustedes, John MacArthur acá nos hace una investigación y nos da aspectos bien importantes que yo tampoco no le había puesto atención a esta parábola, fíjense. Y eso me sorprende un poquito. Y por eso para mí era clave que mencionáramos acerca de este concepto de justicia, misericordia y gracia. La justicia definitivamente es a los ojos humanos y a los ojos de cualquier juez o intencionalidad, es lo que merecemos. La misericordia es que no obtengamos eso que merecemos, ¿verdad? Pero la gracia es que obtengamos ese regalo que definitivamente no nos merecíamos y que nos va a dar un beneficio de una manera palpable, que la podamos experimentar y que nos da perdón y encima de que no nos lo merecíamos, nos da un regalo, algo que nosotros esperamos. Yo les comentaba a mis amigos aquí fuera del aire que yo leía a un autor que se llamaba Juan Bonstra y él nos dice que la muerte de Cristo es una muerte vicaria, una muerte expiatoria y una muerte de sustitución. Y aquí hay una cosa bien importante que hay que tomar en cuenta. Vicaria, porque nos representa a todos, ¿verdad? Una persona que es un vicario es como el presidente de un país, ¿verdad? Que representa a una nación, representa a un grupo de personas, ¿verdad? Expiatoria, porque pagó la deuda de todos, ¿verdad? Él viene y saca y dice, voy a pagar la deuda de cada uno de ustedes. Y por sustitución, porque tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Es decir, el hermano sin culpa se entrega por la culpa del hermano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace en realidad desbaratar la meritocracia. Nosotros nos merecíamos algo completamente diferente. Y en ese contraste de justicia y gracia, Dios usa estos ejemplos. Y nos parece extraordinario cuando el autor nos habla de Judas Iscariote y el ladrón de la cruz, ¿verdad? Judas Iscariote, toda una vida para compartir, bueno, no toda una vida, pero sí 3 años para haber pasado con Jesús y haber escuchado y haber aprendido tanto. Y un ladrón que en cuestión de cuánto habrá sido, unos 5 minutos de conversación, se lleva ese regalo. ¿No creen que eso es extraordinario verlo desde ese punto de vista como nos lo pinta John MacArthur? La forma en que él lo explica es muy bonita. La verdad es que muchos elementos que no había visto me gustó la lectura y creo que es interesante porque él contrasta la justicia y la gracia, o sea, las pone una al lado de la otra y es interesante porque las personas que aquí están, en realidad ninguna merecía el salario que se les iba a pagar.
ahí mismo dice, ¿verdad? Que estaba pagando un denario que era mucho más de lo que en ese momento se pagaba por un trabajo de un día. Entonces, los primeros en llegar se sintieron felices porque estaban recibiendo más de lo que merecían. Digamos, ellos estaban conscientes. Pero cuando llegan, 8 horas después, otros que igualmente estaban recibiendo más de lo que merecían, ahí les molestó. Y yo pensaba, ¿qué fue lo que realmente les molestó? Y creo que fue el hecho de que pusieron, creyeron que recibían algo porque ellos lo merecían. Y otra vez regreso a lo mismo. Mi reflexión es, el merecimiento está en los ojos de quien da. Y es lo que el dueño del dinero dice, pero ¿y ustedes por qué se molestan si el dinero es mío? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué se molestan si yo estoy cumpliendo con lo que les ofrecí? Y es a veces lo que nos sucede. Y esto básicamente lo resume como falta de gratitud. Cuando nosotros dejamos de ser agradecidos por lo que recibimos, si alguien nos ofreció algo y nos lo da a nosotros, tenemos que tener gratitud sin importar lo que le da al vecino. Y trayéndolo en la vida real, ¿cuántas veces sentimos envidia con nuestros hermanos? Que tal vez nuestro hermano, el que se portaba mal, a él está recibiendo igual que yo, la misma herencia. ¿Verdad? ¿Cuántos problemas de herencia hay porque sentimos que nuestro hermano no merecía? O alguien que llegó al trabajo 5 años después que yo, lo ascienden más rápido. O alguien en la congregación, de nuevito, ya está sirviendo, dice uno. Y eso lo que revela es un corazón que tiene falta de gratitud y que no reconoce que el único que puede decidir si merecemos o no es el quien lo da. Así no es en función de nosotros. Es una parábola. Yo, para mí, les digo que cada vez que leí decía, ouch, ouch. No, me encanta yendo en la línea de lo que Evelyn decía, porque fíjense que esa es un denario, era una moneda de plata que contenía poco menos de 4 gramos de plata. Y era la paga de un día típico para un soldado romano. Y el denario en la palabra latina original significa 10, debido a que era el valor original de la moneda equivalente a 10 asnos. Entonces, un peón común sin habilidades especiales era contratado por una pequeña fracción de eso, no era contratado por un denario. Ellos vivían al día, realmente no estaban ni en una posición de negociar lo que les dieran. Y él aparece y les dice, miren, les voy a pagar lo mismo que se le paga a un soldado, les voy a pagar un denario. Porque ellos dicen, sí, va. Y me llama la atención que en la parábola, solo a los primeros les dice que le va a pagar un denario. A todos los demás no, pero todos los demás van a trabajar. Y ahí a mí me da una característica de que definitivamente este era un hombre de honor, este era un hombre íntegro, era reconocido y entonces él me contrató, yo voy. Y voy a llegar. Ahora, en la parábola, en la historia de la mujer samaritana, hablamos de algo. Jesús necesitaba pasar por Samaria, pero era por amor a la persona. Este hombre no sé si necesitaba ir a las 9, a mediodía, a las 3 y a las 5 de la tarde. No, pero la gente sí. Y me llama la atención porque los de las 5 de la tarde eran tal vez persistentes, porque habían estado ahí esperando, nadie los había contratado. Posiblemente eran personas tal vez de la tercera edad, tal vez que ya cuando alguien pasó, no, pero aquellos no me los llevo mucho porque estos no me van a rendir bien. Mejor me llevo a otros, mejor me llevo a más jóvenes. Y sin embargo, él llegó todavía por ellos. Y les dice, vengan. Bueno, pero es una hora. Vamos, algo que nos den. Con eso logramos comer y rescatamos el día. Ahí lo dejo. Qué buenísimo, Néstor. La verdad es que es una parábola que yo, siendo honesto, es difícil de entender. Porque si nosotros la vemos y la analizamos desde la perspectiva humana, cuesta mucho entenderla. Pero cuando entendemos que esto es una figura de Dios con nosotros, entonces es cuando decimos, me conviene que esto sea así. Porque si no, yo no hubiera entrado probablemente entre el primer grupo. Pero gracias al Señor, Él nunca se cansó y siempre ha estado ahí para poder tener ese encuentro conmigo. Pero tal vez cuando nosotros leemos esto podríamos quedarnos con el sentimiento de, pues, no hay que esforzarse, no hay que hacer nada porque al final Dios es bueno, ¿verdad? Y quisiera venir aquí, perdón, pero aterrizar un poquito esto porque suena como muy lindo, pero tal vez podríamos perdernos entonces si no lo entendemos bien. Pero fíjense, cuando él sale la última vez a buscar a jornaleros, sale a las 5 de la tarde. Ya solo quedaba 1 hora de trabajo. Sale, ya después, ya sabemos ahora que les pagó lo mismo, pero fíjense que aquí está la descripción de esas personas a las que fue a buscar y dice, eran persistentes, habían estado todo el día buscando trabajo y aún no se rendían.
Entonces, no creamos nosotros que entonces solo Dios es aquel Dios bonachón que sale así como que a repartir dulces porque sí. Me gusta porque pone esta aclaración y dice, son personas que habían estado frustrados porque todo el día habían estado esperando en la plaza a que llegara alguien a contratarlos. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en un mercado o en una plaza donde llegan las personas temprano para buscar trabajo. No es muy común verlo, pero es bien interesante porque se congregan ahí y comienzan a llegar personas a buscar trabajadores y cabal, van escogiendo y los que se suben generalmente a la palangana del pick-up, diríamos nosotros aquí, o al camión, van con una cara de satisfacción porque saben que van a poder percibir un salario en el día, pero los que se quedan con una cara de tristeza profunda. Y esos eran estas personas, pero me gusta porque no dice llegaron tarde y entonces por eso no dice que todo el día habían estado ahí, eran persistentes y no se rendían. Entonces, nosotros también nos corresponde el tener esa actitud delante del Señor, no rendirnos, estar persistentes todo el tiempo, sabiendo que Dios en su misericordia va a estar por nosotros, pero no por eso vamos a descansar nosotros, ¿verdad? En nuestra comodidad, esperando que Dios haga la parte que nosotros no queremos hacer. Entonces, seamos cuidadosos y entendamos un poquito lo que dice aquí. Y otra cosa, y creo que lo vamos a platicar más adelante, nos está hablando de la oportunidad que Dios nos da de la salvación. Y eso es es que es tremendo saber que recibimos gracia para poder ser salvos y que en ese sentido todos estamos igual, porque todos hemos recibido la misma gracia, porque nadie podía llegar a salvación por sus propios méritos. Pero una vez más, no se queda ahí. O sea, nosotros hemos sido llamados para poder ser salvos, pero después el Señor nos da el privilegio de quedarnos aquí un tiempo en esta tierra para poder caminar con Él de una manera cumpliendo lo que su palabra dice, y eso va a ser también una diferencia en nuestra vida eterna. Entonces, no nos quedemos solo como, bueno, todos estamos igual y al final todos vamos a estar igual. Gracias a Dios estamos igual para salvación, pero nos da la oportunidad de poder crecer en esta tierra para poder tener una mejor resurrección con Él, ¿verdad? Así es. Y siento yo solo, ¿cuál es el peligro de esto que decías? Que bueno, ya lo recibí y ya no tengo que hacer nada también, ¿verdad? O sea... O me espero hasta la última hora. Exactamente. O sea, lo das por sentado. Lo das por sentado. No, pero me gusta lo que decía Ricky porque hay algo que nosotros nos toca hacer. Dios hace la mayor parte, definitivamente, pero yo tengo que hacer mi parte. Y Jesús afirma lo que en esa parábola, lo que dice, por ejemplo, Lucas 17 o en Timoteo, el obrero es digno de su salario. O lo que decía Moisés en Levítico 19:13, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Claro que hay una paga, el obrero es digno de su salario, pero tiene que trabajar. Porque también Proverbios dice, el que no trabaja, díganos que no coma. Entonces, hay una parte que a mí me toca y no tengo que quedarme estancado y, como decía Evelyn, hasta la última, ¿va? No, al contrario. Bueno, hay tanto que hablar ustedes, pero el tiempo está corriendo. Y el mensaje es claro, ustedes. La gracia igualadora de Dios desafía esa mentalidad de meritocracia humana. Y cuando yo leía esto de este autor, me quedaba en mente decir, bueno, ¿cómo pues descuidaremos una salvación tan grande? Dice el pasaje, ¿verdad? Y es para que no nos vayamos con la pinta que ya está hecho todo y bueno, podemos seguir con nuestra vida normalmente. No, es un proceso de crecimiento diario y de búsqueda. La salvación es un regalo que nos da Dios y no como un salario por méritos. Él tiene derecho a ser generoso con quien elija, pero nosotros tenemos que poner de esa parte. Y Mateo 20:15 dice, o tienes envidia porque yo soy bueno, ¿verdad? Y eso me quedó a mí, porque quisiéramos muchos igualarnos a esa forma. Exactamente, celosos, esa es la palabra, de por qué lo hace, pero es, como decía Evelyn, y qué lindo eso, está más por quién lo da de por quién lo recibe. Y por eso yo hoy quisiera que juntos pudiéramos tener este momento de conexión con el Señor y que evaluáramos en nuestro interior cómo es que estamos recibiendo esa gracia, ese regalo del Señor. Néstor, ¿podrías orar junto con la audiencia, por favor? Padre, qué privilegio esta mañana venir delante de ti, reconocer que somos inmerecedores de todo lo que tú nos has dado. Padre, gracias, porque muchos de nosotros no merecíamos ser salvos. Merecíamos la muerte por nuestro pecado. Sin embargo, tú, como este hombre de la viña, tú tuviste misericordia de nosotros y nos fuiste a buscar. Padre, hoy yo te quiero dar gracias por buscarnos.
por tener esa necesidad de ir tras nosotros para rescatarnos. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia es incomparable. No la merecíamos. Señor, hoy te pido que podamos nosotros dar de lo mucho que hemos recibido de ti a las demás personas. Que no seamos envidiosos, que no seamos celosos, que podamos mostrar amor y misericordia a las personas que están a nuestro alrededor. Que esta palabra que hoy estamos recibiendo no solo estemos asombrados, sino que la podamos poner en práctica. Gracias, Señor, una vez más, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y yo quiero invitarlo a que usted se quede con nosotros siempre pensando lo mismo. Esta gracia, está bien, me la merezco, no me la merezco, el Señor me la está dando. ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Cómo puedo yo seguir construyendo para que ese encuentro con Él de verdad provoque ese cambio que todos queremos tener y que el Señor está esperando por nosotros? Porque eso es lo que nos llama a reflexión, el tener ese encuentro con Jesús que lo cambia absolutamente todo. Vamos a ir a un corte, por lo que le invitamos a que no se vaya, no se pierda, vaya con Dios. Vaya con Dios. Sigamos entonces, dice, la lección para aprender. La lección de esta parábola es simple. La historia representa con precisión la soberana gracia salvadora de Dios, ya que los pecadores son completamente indignos y las riquezas de la gracia de Dios son inagotables. Todos los creyentes reciben una porción infinita y eterna de su misericordia y bondad, aunque ninguno la merezca. El propietario de la tierra representa a Dios. La viña es el reino, la esfera de su gobierno. Los trabajadores son los creyentes quienes entran al servicio del Rey. El día de trabajo representa su vida, la noche, la eternidad. El mayordomo puede representar a Jesús, a quien se le ha dado todo juicio. El denario representa la vida eterna. Y el autor aquí nos dice advertencia, y préstele atención a este detalle. Esta paga no es algo que los trabajadores hayan ganado. No se entrega como un salario mínimo en un intercambio justo por el trabajo realizado. Es un don de gracia espléndido que supera cualquier recompensa merecida por esfuerzo humano. Este es el punto. Si usted es un creyente genuino, recibirá todos los beneficios de la gracia inconmensurable de Dios, al igual que todos los demás en su reino. Su lugar en el cielo no depende del tiempo o esfuerzo dedicado al servicio. Las bendiciones de la redención no se otorgan por logros personales. El perdón no se mide por la cantidad de buenas obras frente a los pecados. Todo aquel que entra en el reino recibe la abundancia de gracia, misericordia y perdón. Esto es cierto sin importar si sus circunstancias fueron difíciles o fáciles, si su servicio fue mínimo o máximo, si muere mártir o anciano en paz, si llegó a Jesús en la juventud o al final de una vida desordenada. Cuando esta vida termina, si usted es creyente, estará con Jesús como el ladrón en la cruz, como Pablo y como todo santo que ha muerto desde entonces. El cielo no es recompensa por años de servicio o esfuerzo. Todos recibiremos la misma vida eterna y las mismas bendiciones espirituales. Y si eso parece poco justo, recuerde que es muchísimo más de lo que cualquiera de nosotros merece. Ahora preguntemos, ¿por qué Jesús contó esta parábola en este contexto? Lo que Mateo relata antes y después responde a esta pregunta. Jesús contó esta analogía principalmente para beneficio de sus discípulos, justo después de hablar con el joven rico. Este joven adinerado e influyente vino a Jesús preguntando, «Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?» Posiblemente esperaba ser elogiado, pues creía haber cumplido todos los deberes espirituales. Pero en lugar de darle directamente las buenas nuevas, Jesús lo desafió respecto a la ley, pidiéndole que vendiera todo y que lo diera a los pobres y lo siguiera. El joven no estuvo dispuesto. Así, Jesús mostró que el joven amaba más sus posesiones que a Dios o al prójimo. Aunque decía haber guardado la ley, violaba los dos mandamientos más importantes. No dispuesto a enfrentar su pecado, se fue triste. La parábola entonces confronta las percepciones egoístas, envidiosas y confusas de los discípulos. Aunque les tomó tiempo comprenderla, está llena de principios esenciales del Evangelio. Primero, enseña que la salvación no se gana. La vida eterna es un don de Dios por pura gracia.
La lección central es que Dios otorga la misma gracia abundante a todos los que lo siguen. Esta parábola no trata de recompensas, sino de la vida eterna que pertenece a quienes aceptan a Jesús como Señor y como Salvador. Dios llama a pecadores, no a autosuficientes. Trae a su viña a quienes reconocen su necesidad, no a quienes se creen ricos. Los hombres en el mercado estaban desesperados, sabían que necesitaban ayuda, representaban a los pobres en espíritu. Jesús vino a buscar y a salvar a personas así. Dios es soberano en las manifestaciones externas de la salvación. ¿Por qué esperar hasta la última hora para llamar a algunos? ¿Por qué no contrató a todos en su primer viaje? La parábola no responde a eso. Tampoco sabemos por qué Dios salva en distintas etapas de la vida. Él soberanamente determina cuándo y a quién llamará, pero todos los que son llamados saben que lo necesitan y su voluntad es el resultado, no la causa de la gracia divina. Dios siempre cumple sus promesas. El dueño prometió un denario al primer grupo y lo cumplió. También fue justo y generoso con los que vinieron después. Igualmente, Dios nunca da menos de lo que promete y con frecuencia da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Y todo lo que recibimos que no sea la condenación eterna es, ya, más de lo que merecemos. Y mire, hoy el autor acá nos cuenta esta historia y nos da un concepto que es, como decíamos al principio, es un poquito difícil de entender. Sin embargo, nos la deja bien claro. No se trata de una recompensa, ¿verdad? No es el pago por o ese concepto del que hemos venido hablando de la meritocracia, sino que simplemente esta parábola de la viña ilustra que la salvación es un regalo de gracia y que es por parte de la soberanía de Dios y no es un pago por lo que nosotros podamos hacer. Todos los creyentes, todos los que vivimos en esta atmósfera donde hemos conocido al Señor, recibimos esa misma vida eterna independientemente de cuándo, cómo o en qué condición hayamos llegado. Él nos da ese regalo en cualquier momento y circunstancia de esa vida. Y por eso a mí me encanta un canto, ustedes, que se llama Gracia. Y dice, soy prueba de lo que la gracia de Dios puede hacer. Si supieras lo que yo pude haber sufrido por aquello de no haber conocido al Señor antes, pero ahora recibo ese regalo que llegó en el momento oportuno para que yo tuviera ese contacto con el Señor. Son cosas como para enamorarse más de nuestro Dios, ¿verdad? Sí. Y el autor es súper claro. O sea, a mí me gusta porque no se anda con rodeos, ¿verdad? O sea, él claramente nos dice, el cielo no es un premio a portarnos bien. Así es. Y esto es un concepto que creo que se ha como intensificado a través de muchas ideas que están centradas en el hombre. En algún momento el mundo giraba en el pensamiento alrededor de Dios, pero tal vez tenemos unos 120 años en que la cultura comenzó a girar acerca del hombre y hacer del hombre el centro de todo, incluso el evangelio, pues. Y realmente el autor nos recuerda, el cielo no es un premio por ser bien portados. De hecho, yo me recuerdo que con mis hijos, cuando estaba tratando de transmitirles el concepto de la salvación, me recuerdo, les decía, piensen en la persona más mala en la que ustedes puedan saber. Y regularmente me decían a un personaje histórico de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ese es como que el típico que todos... Sí. Y yo les decía, si ese hombre, aunque hubiera sido un segundo antes de morir, entregó su vida a Jesús y reconoció la necesidad de un Salvador, él va a estar en el cielo también. Y me decían, pero todo lo malo que... Es que la paga y el sacrificio de Jesús es tan profundo, tan amplio, tan grande, es tan difícil de comprender para nuestra mente humana que... Por eso nos cuesta, creo yo, el concepto de la gracia, pero es así, o sea, no importa lo profundo que hayamos pecado, la cantidad de tiempo que hayamos pecado, o sea, es tan grande la salvación que abarca todo eso. Y entonces cuando nos presentan este concepto de que no lo merecemos, nos perturba un poco, pero uno dice, pero me porto bastante bien y entonces igual lo va a recibir aquel que se porta re mal. Si esa persona reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, sí. Ahora, como hablábamos con Ricky, eso es la salvación eterna, pero el problema es que no es únicamente eso. La vida en Jesús es tanto más, que es por esa razón y por amor que queremos parecernos a Él. Entonces no queremos que se quede usted con la idea, pero bueno, si igual me porto mal, me puedo ganar el cielo. Ese es un pensamiento muy peligroso, ¿verdad? Bastante, bastante. Para ayudarte a entender un poco el concepto de la gracia, hace un tiempo platicando con mi querido
buen amigo Alejandro Méndez. Estamos hablando de la gracia. Y realmente para entenderla, quiero darte unos conceptos que platicamos con él. Justicia. Yo creo que todos entendemos justicia. ¿Y sabes qué es la justicia? Es recibir exactamente lo que merezco recibir. El ladrón en la cruz recibió justicia por todo lo que había hecho. Él, toda su vida era... soy yo suponiendo, pero creo que era de la banda de Barrabás, ya, solo que Barrabás logró salir escapado y estos dos tuvieron que pagar el precio de todo lo que habían cometido. Eran ladrones y recibieron justicia, merecían la muerte y estaban ahí crucificados. Esa es la justicia, es recibir exactamente lo que merezco recibir. Pero hay otro concepto que se llama misericordia. ¿Sabes qué es la misericordia? No recibir lo que merezco recibir. Merezco recibir un castigo y no me lo dan. Eso es misericordia. Pero sabes, gracia es recibir, ojo, recibir lo que no merezco recibir. Esa es la gracia. Este hombre en la cruz, fíjese que pasó por justicia porque recibió justicia. Misericordia, él, ¿por qué? Fíjate que misericordia, no recibir lo que merezco recibir. Él no merecía nada, ¿ya? Pero llegó él a recibir gracia. Recibió lo que él no merecía recibir. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos da lo que nosotros no merecemos recibir. Nadie es demasiado bueno, justo, para recibir la salvación. Nadie. Sin embargo, Dios en su gracia nos lo da. Merecemos justicia. Merecemos la paga de nuestro pecado. Y sin embargo, Él dice, no, ¿saben qué? Aquí voy yo. No lo merecen, pero yo se los doy. Miren, escuchándolos ahorita, la verdad es que quisiera leerles nada más un extracto de la palabra porque creo que explica lo que estamos tratando nosotros de transmitirle. Lucas 18, en el versículo 10, comienza diciendo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, el que tenía la... Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero miren ese detalle que nos presenta aquí la palabra del Señor. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Como decíamos, esto lo impresionante es que la gracia es para todos la necesitamos, nadie puede alcanzar salvación sin Jesús. Pero lo tremendo es poder creer que nosotros la merecemos de alguna manera por lo que hacemos. Y este fariseo, que en realidad imagínense qué tremendo, fariseo, una persona que conocía la ley, que conocía a Dios en teoría, viene y nos cuenta aquí la historia que él creía que era merecedor de la gracia y la misericordia de Dios por lo que hacía. Jamás nos habla de una relación personal con Jesús, sino que lo que dice es, yo ayuno, yo doy diezmos, yo soy justo. Y nos presenta el otro caso del publicano, que creo que es la actitud que todos debemos entender, que cuando llegamos delante del Señor es esto, no es hacernos a nosotros menos de lo que somos, no es como, porque ahora es increíble, siempre nos dicen que tenemos que pensar bien de nosotros. Esa es la actitud correcta, es entrar a la presencia del Señor y reconocer, yo no soy digno. Yo no puedo, o sea, ni siquiera dice aquí el detalle, ni siquiera podía alzar su mirada porque dice que estaba viendo para abajo porque él sabía que no era digno. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener todo el tiempo, de reconocer que no merecemos, que no depende de nosotros, pero en su misericordia Él nos alcanza. Y sabe, el detalle aquí de esta historia, por eso quería contarlo, es que dice que Él salió del templo y regresó a su casa justificado. Así es. El otro... Así es. Esa historia nos marca una condición del corazón, ¿verdad? Ustedes, es qué es lo que tengo yo adentro. ¿Me siento con esa meritocracia que me hace crecer o realmente me siento con la necesidad de que el Señor tenga ese encuentro conmigo y que yo sé que no valgo nada en realidad? Y está bien, yo estoy de acuerdo con todos aquellos que piensan que sí, que yo puedo, pero tenemos un límite.
Y ese límite definitivamente no nos va a dejar comprender que el Señor tiene algo para nosotros y ese regalo de la gracia. Dios da vida eterna por pura gracia y no por méritos. Nuestra respuesta debe ser en humildad, con gratitud y no con envidia y con orgullo. Y por eso, miren, yo les repetí esta canción porque hay una parte que dice, ¿qué viene después de esto? De la gracia recibida, de ese reconocimiento. Y hay una parte que dice, ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que Él vertió. Y aunque yo no lo merecía, su perdón Él me regaló por su misericordia y por la sangre que Él vertió. Y es eso, es que nosotros lo recibimos, nos sentimos ya como parte de su familia, como hijos. Ahora compartámoselo a alguien más para que ellos sean merecedores de esa gracia y que sean parte de esta familia y que experimenten lo que probablemente nosotros, como bien decía, me conmovió que decías que esta persona que era parte de una pandilla decía, es que no me lo merezco. Esa culpabilidad va a estar en nosotros todos los días. Absolutamente todos los días, pero viene el pensamiento que Dios nos cambie, nos renueva y nos transforma, donde nos dice, eres mi hijo, y eso te hace que tenga yo complacencia en ti. La salvación está disponible siempre para cada uno, no importa lo que hayamos hecho. La salvación está ahí y no se gana, la salvación no se gana. La salvación está disponible, no es por mis obras, no es por lo que he hecho, no es por mi genealogía, no es por lo que tengo, por lo que está en el banco, no es por las relaciones, no es porque estoy en una posición, no, es por gracia. Y Dios nos da la salvación a cada uno. Ahí está disponible. Si tú tal vez has tenido esos dardos, lo voy a decir así, esos pensamientos que el enemigo puede estarte diciendo, no te lo mereces, eres demasiado pecador, nunca vas a ser santo. Yo te quiero decir, no es por ti. No es por ti. Es Dios en ti el que te va a ayudar. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Es decirle, Señor, acepto ese regalo que me estás dando. Hablábamos al inicio del programa cuántas veces han llegado con nosotros cosas que no lo merecemos y eso es para mí. No, hombre, tal vez se equivocó. Debe ser para el de la par. No, es para usted. Y nos sentimos inmerecedores. Así es la gracia. Dios nos está dando la salvación, nos está poniendo ese regalo. Lo único que tú tienes que hacer es recibirlo. Y aquí es donde debemos de, como hace lo que dice Néstor y mis amigos acá, tenemos que tener esas advertencias, esas red flags, dicen los muchachos ahora, ¿verdad? Que debemos de evitar esa envidia espiritual, no cuestionar la gracia de Dios hacia otros, porque muchas veces decimos, ¡hala, pero aquel, ¿verdad? Y eso también nos hace a nosotros crearnos con ciertos méritos, ¿verdad? Y eso debemos de quitarlo, Ricky. Y ahorita que estamos hablando de esto, recordar que el enemigo siempre va a tratar de hablar de nuestro pasado. Siempre nos va a hablar de nuestro pasado porque lo que quiere es que nosotros caigamos en ese juego de la culpabilidad y el que no me lo merezco, porque en realidad es cierto. Pero fíjense que yo tengo una persona relativamente cercana que tiene el don de recordarme todo acerca de mi pasado. Me conoce desde hace muchos años, muchos años, y entonces cada vez que no puede... soy yo. No, gracias a Dios, no soy Evelyn. Cada vez que puede, me recuerda mi pasado y me recuerda quién era yo. Me recuerdo que al principio para mí era difícil porque entonces me hacía sentir mal, porque yo decía, es que de verdad es que ese era yo. Pero saben, con el tiempo el Señor me fue recordando que eso solo servía para darle la gloria y la honra a Él, para recordar que sí es cierto, ese era yo. Ahí estaba yo, pero ya no, sino que a través de su misericordia yo alcancé la gracia para la salvación. Yo me tengo que sentir yo feliz de quién soy hoy en Él. Entonces, yo solo se lo digo porque nunca caiga en ese juego de permitir al enemigo que trate de descalificarlo por quién es usted o por quién era usted. Es cierto, eso era, pero ahora tomémoslo para bien. Yo entonces comencé a decirle, gracias por recordarme, porque ahora ya no. Gracias por recordarme, porque eso me ayuda a vivir una vida de gratitud, porque ese era, pero ya no soy así. Así que tengamos cuidado porque el enemigo siempre va a tratar de recordarnos nuestro pasado para hacernos caer, para hacernos sentir culpables. Recordarnos que debemos rechazar esa autosuficiencia, ¿verdad? Porque hay quienes también, yo he platicado con algunos que se creen merecerlo todo, de verdad,
como el joven rico, ¿verdad? Entonces que llegó con una pregunta, él sabía la respuesta. Yo mantengo esa tesis. Él sabía, fíjense, él sabía, ¿verdad? Y quería tener el aval él quería escuchar lo que él quería realmente, ¿verdad? Y cuando Jesús lo sorprende con esto, se va. Dice que se va triste. Yo creo que lejos de triste se fue Molesto. Sí, no me dijeron lo que, ¿verdad? Entonces debemos de evitar esa envidia espiritual y sobre todo esa autosuficiencia de creer que podemos nosotros salir por nuestras propias pistolas, decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Por nuestros propios méritos o esfuerzos. Y algo que decía Ricky, y me encanta, solo se lo voy a dejar ahí para que lo recordemos. Cuando el enemigo quiera recordarte tu pasado, recuérdale tú su futuro, decían, ¿verdad? Lo que él le tocara. Quiero invitarte ahora a que te unas con nosotros en esta pequeña oración y que podamos decirle, Señor, aquí estoy. Padre, estoy delante de tu presencia. Y Dios, vengo con humildad, con un corazón humillado, con un corazón de verdad destrozado. Y sé, Dios, de que no me merezco nada, porque mi pasado me ha demostrado que no tengo la capacidad ni tampoco los méritos para recibir este regalo. Pero Dios, gracias porque nos recuerdas que lo que tenemos y lo que nos vas a dar no es una recompensa, sino es un regalo, el cual nos es difícil de aceptar muchas veces, Dios, pero nos lo estás dando para que nosotros podamos ver con plenitud ese amor que tú has demostrado por nosotros. Nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero, no porque nosotros tuviéramos esa dimensión. Y Dios, te pedimos de que todos los que estamos esta mañana acá, durante esta semana en la que somos llamados a una reflexión, donde debemos experimentar el perdón, la gratitud y muchas cosas más, esa reflexión de que hubo un ser que no escatimó el ser igual a Dios, sino que como algo a que aferrarse, sino que bajó para darnos esa salvación, lo está haciendo por amor para cada uno de nosotros. Permítenos recibirlo, Señor, y experimentar la bendición de la transformación que ese encuentro nos permite al tener contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Miren, este contenido y este material del que podríamos pasar hablando horas, ¿verdad? Pero estamos un tiempo aquí limitado con ustedes. Yo quisiera ir rápidamente que en unos cuantos segundos pudiéramos ver con qué nos quedamos el día de hoy, Ricky. Dando gracias al Señor por su gracia, valga la redundancia, y por su misericordia, porque sin merecerlo, Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Meditemos en eso durante estos días y démosle gracias a Él por lo que Él hizo, porque por nosotros estaríamos muertos para siempre. Sí, yo me sumo a esa reflexión. No desprecemos, no pasemos por alto, no minimicemos lo que sucedió en la cruz, sino que estos días que nos lleven a esa reflexión, a leer los evangelios, a leer estas parábolas y a meditar que el valor de la cruz es tan grande que nos abrió la oportunidad a tener acceso a una vida eterna en Él. Amén. Néstor. Dios quiere que todos lleguemos primero, juntos, que lleguemos empatados, no hayan posiciones. Y en una carrera la única forma de que los últimos sean los primeros y los primeros últimos es que todos crucen la meta al mismo tiempo. Y eso es lo que Jesús quiere con tu vida. Amén. Yo solo quiero recordarle, esta semana usted se va a reunir con amigos, familia, compañeros, van a celebrar un tiempo, pero yo quiero recordarle algo. Ahora cuente usted la historia de cómo el Señor lo salvó y de cómo por su misericordia usted alcanzó ese regalo de salvación. Esto ha sido todo por el día de hoy. Qué bendición compartir con cada uno de ustedes. Que el Señor lo bendiga rica y abundantemente. Recuerde, esta semana es para tener gratitud con el Señor, para recordarnos que Él ha sido bueno y lo será, y que usted es una muestra de lo que la gracia del Señor puede hacer en su vida. Qué bueno, lo esperamos que esté con nosotros en los próximos días. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Recuerde, no se pierda, ni vaya solo, ni mal acompañado. Vaya con Dios. Dios les bendiga. Nos vemos a la próxima. Vaya con Dios.